A continuación, damos comienzo a nuestro acto formal con el que iniciaremos el presente año académico de las Facultades Eclesiásticas de Filosofía y Teología. Para ello hemos convocado a la profesora licenciada Mariana Aguirre, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba, a fin de que nos comparta la lectio inauguralis titulada En ti, Señor, pongo mi esperanza, la esperanza en la espiritualidad bíblica. Buenos días. Voy a dirigirme a cada uno de ustedes, autoridades de la universidad, docentes, estudiantes, personal administrativo, con sencillez, aunque en algún momento van a aparecer algunas palabritas medio extrañas, propias del área, que nos ayudarán a dar hondura a lo que deseo compartir. El padre Rossi me adelantó muchísimo en la homilía. Yo les voy a invitar simplemente antes de compartir el método, porque vamos a trabajar con el método ver, juzgar y actuar, tan propio nuestro, latinoamericano. Vamos a contemplar la realidad como la tenemos delante, ¿sí? No podemos hablar de la esperanza sin ver a los desesperanzados de la historia. Entonces, les invito a hacer unos segundos de silencio propio de los teólogos, ¿sí? Que estudiamos con los codos y la rodilla, la cabeza. Vamos a contemplar una realidad, ¿sí? Yo voy a ir ayudándome un poquito de algunas diapositivas muy poquitas. La contemplamos en silencio. Ahí delante hay rostros concretos, no son dibujitos animados, ¿sí? Son personas concretas, hermanos, hermanas nuestras, el sinsentido de la guerra, la enfermedad de Francisco, la oración del pueblo fiel que sostiene al pastor. Tenemos el desastre de las inundaciones, la fuerza de la naturaleza que tanto la Sagrada Escritura también habla. Tenemos el desorden que trae la migración de tanta gente que, como el pueblo de Israel, sale de su tierra buscando sencillamente comida, comer. La esperanza de esa gente es tener trabajo y comida. Son personas reales, muchos están tomados, algunos están tomados, son venezolanos en el desierto en la selva del Darién, frontera de Colombia, buscando, ¿no?, mejores vidas, con la esperanza de vivir mejor. Y vamos a pedir esto. Pedimos conocimiento interno de Jesús para infundir esperanza como Él lo haría en esta realidad concreta que tenemos hoy. La teología nos tira para abajo, porque parte desde abajo. Entonces, vamos a comenzar desde aquí, viendo esta realidad. Y después de haber vivido el más grande don que es la Eucaristía, ¿yo qué podría agregar? Encima hasta las lecturas hoy ya se me adelantaron. Vamos a hacer el intento y lo hago con esperanza. Hace unos días llegó a mis manos el último libro de un amigo jesuita español, y en una de las introducciones cita un texto del judaísmo jasídico que dice así: diferentes discípulos habían ido a visitar al rabino. Uno preguntó al otro: ¿has venido como yo a escuchar las enseñanzas del maestro? No, le respondió el otro, solo he venido a ver cómo se abrocha las sandalias.
Por lo tanto, no están ustedes aquí para escuchar una maestra, sino para intentar también ver cómo me abrocho las sandalias, es decir, cuánto de lo que les comparta hoy también es vivido desde la fe. Ya tenemos muchos comentarios sobre el año que hemos comenzado a transitar. Se llama año jubilar, año de gracia, un año para peregrinar en la esperanza, como reza el lema Peregrinos de la Esperanza. Y ojalá sea una peregrinación, hoy diríamos un trekking, hacia adentro de nosotros y al mismo tiempo hacia afuera de nosotros, para esperanzar, para levantar el ánimo de aquellos que han perdido la esperanza. El Papa Francisco, en la bula que da inicio a este camino eclesial, nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos 5, 1 y siguientes. Cito: ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. También por Él, por la fe, hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. Y sigue Pablo: no solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia, de la paciencia sale la fe firme, y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Y continúa Francisco en la introducción. Cito: todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos. Agrego, pasamos, transitamos, peregrinamos, de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Que el jubileo sea para todos una ocasión de reavivar la esperanza. Cierro las comillas de Francisco. Vamos a mirar la realidad, ver con mayúscula. Cuando leía todo esto y cuando el padre Cantó me invitó y yo así sin mirar dije sí, después lo pensé bien. Cuando leía todo lo que tenemos a mano y pensaba en nuestro pueblo de teólogos de a pie, que siguen confiando y esperando en el Señor aunque todo les falte, o de esos filósofos de la vida que se preguntan todo el tiempo cómo seguir esperando esperanzadamente, me dediqué a escuchar la realidad desde distintos ámbitos, porque la palabra se hizo carne, se hizo historia concreta y habitó entre nosotros. Y así me encontré haciendo esta pregunta a varias personas. La pregunta era fácil: ¿qué es para vos la esperanza? Creyentes y no creyentes. Un montón de gente, me quedo con 4. Pimpa, una abuela de 88 años, me decía con fe: por la esperanza las cosas tienen sentido en mi vida, aún lo que me cuesta. Por la esperanza lo que sucede y lo que no se entiende y lo que duele tiene sentido. Juanjo, un niño de 11 años, me dijo: para mí la esperanza es seguir confiando en las personas, sean buenas o no tanto. Alejandra, una mujer de 52 años que sufrió violencia durante la mayor parte de su vida y trabaja como empleada doméstica, me compartió: para mí, vivir con esperanza es acostarme a la noche y esperar que al día siguiente, en el nuevo día, mis hijos y mis nietos tengan salud y que tengamos trabajo. Para Jaime, un albañil de 62 años, la esperanza es tener la changuita todos los días para comer con mis hijos y nietos. Tengo una lista larga de gente, pero bastan estos testimonios para ver con mayúscula que nuestro pueblo sencillo como nosotros vive y camina en esperanza. Y yendo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento,
Vamos a avanzar un poquito. Un salmista en el Salmo 38, agobiado por el peso del mal en él, nos comparte su experiencia. Voy a citar apenas un trocito del Salmo. Señor, no me reprendas en tu enojo, le dice el salmista, ni me castigues si estás indignado, pues tus flechas en mí se han clavado y tu mano se ha cargado sobre mí. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira, nada sano en mis huesos después de mi pecado. Ando agobiado y encorvado, camino afligido todo el día. Mi espalda arde de fiebre y en mi carne no queda nada sano. Mi corazón palpita, las fuerzas se me van y hasta me falta la luz de mis ojos. En ti, Señor, yo pongo mi esperanza. Tú, Señor mi Dios, responderás. Ahora estoy a punto de caer y mi dolor no se aparta de mí. Señor, no me abandones. Mi Dios, no te alejes de mí. Ven pronto a socorrerme, oh Señor, mi Salvador. Salmo 38 es mucho más largo. Podemos después meditarlo. Y ahora vamos a discernir, vamos a juzgar, iluminados por la palabra, y acá van a venir unas palabritas medio raras, medio extrañas, pero es el mundo de la palabra que también nos va a ayudar a dar hondura y profundidad a la espiritualidad bíblica. La Biblia no nos trae una respuesta teórica, sino que nos narra la historia concreta del hombre con Dios y nos describe de alguna manera el mundo en el que ambos se encuentran, nos encontramos. Además, las lenguas bíblicas como sistemas de representación de la realidad y modelos interpretativos de la misma difieren, obviamente, de los nuestros. De modo que en el hebreo y el griego bíblicos no encontraremos una palabra que traduzca perfectamente quizás la palabra castellana esperanza, que nosotros concebimos coloquialmente, o que comprenda todo lo que en nuestra lengua se expresa con el término, menos aún toda la carga semántica que a lo largo de los siglos hemos ido poniendo en esa palabra esperanza. Más bien tendremos que atenernos a las expresiones bíblicas como tales dentro de las mentalidades que ellas reflejan, ¿sí? Mentalidades que reflejan las palabras, intentando identificar aquellas que expresan por lo menos alguno de los elementos que nosotros comprendemos bajo la categoría esperanza. Tendremos que rastrear en la Sagrada Escritura esta relación del hombre con Dios e identificar lo que la caracteriza, sobre todo cuando hace referencia directa al futuro, al mundo y a la historia. La esperanza, tanto la que tiene el mundo que camina de a pie como la teologal, configuran una manera de obrar en aquellos que la poseen. Yo quisiera, como buena exégeta, que vayamos tomando el peso de las palabras, ¿sí? O sea, la esperanza, la del mundo de a pie y la teologal, configuran una manera de obrar en aquellos que la poseen. No es teoría. El que tiene verdadera esperanza orienta su vivir y su actuar en orden a aquello que espera recibir. Por esta razón, nos dice la primera carta de Pedro, los cristianos en ese contexto son exhortados a dar razón de su esperanza a aquellos que no comprenden su manera de vivir. Ante todo, se debe tener muy claro que la etimología no indica necesariamente el sentido de un término, sino la historia de la palabra y sobre todo el hebreo, ¿sí? Que partimos de raíces, ¿no? De todo lo que configura la lengua. El sentido será dado por el uso y teniendo en cuenta su contexto. Sería como volver al inicio, cómo nos abrochamos las sandalias. En segundo lugar, cuando un término tiene varios significados, no se puede dar por supuesto que todos ellos o varios están presentes cada vez que aparece la palabra. Se hace necesario examinar detenidamente el texto para concluir cuál o cuáles significados están ahí presentes, y esto no lo podemos hacer aquí porque si no el Padre Canto me va a empezar a hacer así, que corte rápido porque me estoy alargando.
no es el contexto, no es el momento, pero queda ahí la inquietud para seguir estudiando y profundizando. Solo a modo de explicación muy acotada, en el Testamento hebreo, las raíces que se traducen por esperar o esperanza son kabaj y siempre con el genitivo objetivo Yahvé. Kabaj y siempre con el genitivo objetivo Yahvé. Isaías 40, 49, Salmo 25, 37, 38, 69, Lamentaciones 3, continuamente Jeremías. El verbo kabaj, no escuchen la palabra rara, escuchen lo que significa, pero necesitamos darle hondura, profundidad y saber de dónde sacamos todo esto en la espiritualidad bíblica. El verbo kabaj quiere decir confiar, con un aspecto semántico que se orienta hacia el futuro. Sería confiar la suerte, confiar mi suerte, confiar nuestra suerte a Yahvé. O el verbo yahal, que aparece 14 veces, de las cuales 7 veces también está referido a Yahvé. Estos verbos, que por lo general se traducen por esperar, se encuentran frecuentemente relacionados con otros términos que se deben tener en cuenta. Hamán, que en la forma nifal significa ser leal, ser fiel, en la forma jifil significa estar seguro, confiar, tener fe, creer. Batá y sus derivados nominales, que se traducen por confiar, estar seguro. Jacá, que tiene el sentido general de esperar y que puede traducirse también por persistir o aguardar. Para que veamos con qué vamos relacionando en la Biblia el término esperar, esperanza. Confiar, fidelidad y otras palabritas más, no las voy a leer en hebreo. Esos términos se encuentran también referidos con frecuencia a la relación del hombre con Dios en contextos donde aparecen los términos alianza, palabra, salvación, fidelidad, yo estoy contigo, no temas, juramento. O sea, tiene una multitud de palabras con las cuales nos vamos encontrando. De esta rapidísima exposición del vocabulario se puede concluir que en hebreo el concepto de esperanza tiene un matiz particular que no posee ni la lengua griega ni las modernas. En griego y en las demás lenguas, el concepto esperanza incluye un cierto matiz de incertidumbre. En hebreo, en cambio, desde el momento que se puede intercambiar con estar seguro, tiene una clara nota de certeza. Sería como decir, y esto lo traduzco yo así rápido, sería como decir que nuestra esperanza es la certeza de la fidelidad de Dios con nosotros. Certeza. O sea, fe y esperanza van juntos y es una certeza de a pie, concreta. El pueblo tenía hambre, ¿qué busca? Comidita. Esa es la esperanza y la certeza que tiene es que de Yahvé lo va a conseguir. El pueblo de Israel a lo largo de su historia ha vivido situaciones de inmenso dolor. Ha mordido también el barro de su debilidad en ellos y en sus líderes. Sabe de sufrimiento, esclavitudes, enfermedades del cuerpo y del alma, pero sigue confiando en su Dios y Salvador. En palabras de León Dufour, cito, enraizada en la fe y en la confianza, puede la esperanza desplegarse hacia el futuro y levantar con su dinamismo toda la vida del creyente. Yo agregaría en cualquier situación en la que éste se encuentre. Los escritos del Nuevo Testamento han retomado las líneas que se venían trazando desde el Antiguo para mostrar que la esperanza ha encontrado su cumplimiento en Jesús, pero que la vida de los creyentes también sigue siendo una vida que se caracteriza por la esperanza. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Y en el año jubilar. Los términos usados en el Nuevo Testamento han aparecido antes en la traducción griega de las 70, pero se debe tener precaución contra la costumbre de asumirlos en el Nuevo Testamento con el mismo sentido que estos términos tenían en la versión griega del Antiguo Testamento. Existe siempre la posibilidad de que el uso y la influencia de las culturas hayan modificado su significado.
Los términos más usados en el Nuevo Testamento son el verbo elpisein, esperar, con el correspondiente sustantivo elpis, esperanza, el verbo prosdechomai, recibir, esperar, o prosdokao, esperar. En la espiritualidad bíblica, hablar de esperanza es hablar del lugar que ocupa el porvenir en la vida creyente del pueblo de Dios, que espera un porvenir de felicidad, donde la confianza en el Señor y en su fidelidad juegan un papel fundamental. La persona creyente no puede en absoluto fiarse de sí misma para alcanzar el futuro feliz. Solo puede esperarlo con confianza del Dios en quien cree y que es el único que puede hacer su libertad capaz de amar. En el Antiguo Testamento, la esperanza es la respuesta confiada del ser humano a la promesa divina, esa apertura a lo nuevo. Si el cumplimiento es próximo e inminente, la esperanza se hace expectación. El gran teólogo de la esperanza en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, es el segundo Isaías, capítulos 40 y siguientes, donde un pueblo hundido en la desesperación, llorando en tierra lejana y extraña, levanta esperanzado la cabeza a Yahvé pidiendo liberación. El profeta irrumpe en medio de su desesperanza para dar un fuerte imperativo: consuelen, consuelen a mi pueblo. El consuelo de Dios es una recuperación del oxígeno que el pueblo estaba necesitando para volver a peregrinar hacia su tierra devastada y volver a reconstruirla. Era también un reconstruirse ellos como la nación del Señor. Ya ves la esperanza de los que esperan y confían en Él. En el Nuevo Testamento la esperanza es confianza, expectación. La esperanza es Jesús, con mayúscula, negrita, subrayada, cursiva, todas juntas. Porque Él es el reino esperado, es la salvación, es la liberación, es el perdón ansiado, como lo narra Lucas, nos lo dice el mismo Jesús cuando abre el texto de Isaías. Cito, Lucas 4, 16 y siguiente: le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Los evangelios, sin usar el término, traen un mensaje de esperanza y muestran expectación del reinado de Dios. Está entre las tres virtudes de las que nos habla Pablo en 1 Corintios y asimilada a la fe en Hebreos 11. Su objeto es lo que no se ve, Romanos 8, genera constancia, paciencia, perseverancia, primera carta de Pedro. La fe en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento implicaba una esperanza, y vivir en esta esperanza era la forma de vivir la fe. Y era tan grande la unión entre la fe y la esperanza que quien carecía de una de ellas estaba privado de las dos. Por lo tanto, cuestionarnos también, ¿no? Es una pregunta, la fe, ¿no? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién ponemos nuestra fe y nuestra esperanza? La actuación de Dios cuando salvaba a su pueblo ponía ante la luz la inutilidad de la fuerza humana, de los príncipes o de los ídolos que no podían salvar. Los profetas proclamaron una y otra vez que no se debía poner la esperanza en los dioses ni en la fuerza de las naciones, sino en el Señor. Era la esperanza que se refería a una posibilidad de vivir con dignidad. Sirvieron los desencantos de la monarquía y del reino terrenal de David para comprender que el reino prometido se encontraba en otro nivel. Durante la época de la predicación de Jesús y aún después, en muchas ocasiones, los discípulos manifestaron esperanzas también de carácter terrenal. Siempre existe el peligro de ir confundiendo esperanzas solo con realizaciones temporales. Las diapositivas son para que vayamos como fijando también, ¿no? Imágenes, rostros concretos. Jesús abrió una nueva perspectiva. Antes de la llegada del fin último, debía haber un espacio para la misión. Acá está esta primera partecita del lema. El peregrinar es caminar.
Un espacio para la misión porque la salvación estaba destinada a todas las naciones, a todo hombre y mujer abiertos al don de Dios. Las enseñanzas de Jesús proponen una forma de vida que solo puede ser comprendida por quienes viven en la esperanza de que el reino ya ha comenzado y está encaminado hacia su consumación final. La primera carta de Juan dice que esta participación implica llegar a ser como Él es, verlo tal como Él es, y por esa razón la esperanza es el mismo Jesús. Se acentúa el aspecto trascendente de la esperanza, y por eso mismo se destaca el hecho de que solo puede ser conocida por una intervención especial del Espíritu en la vida de las personas. Se habla de esperanza para referirse a lo que se espera, y ya se está viviendo en aquello que se espera. Cuando comienzan las crisis de esperanza en la comunidad cristiana, por si alguien está en crisis de esperanza en este momento, estamos viviendo crisis de esperanza. Cuando comienzan las crisis de esperanza en la comunidad cristiana, el acento se pone sobre el hecho de que los cristianos vivan de tal forma que hagan evidentes los rasgos del reino en su etapa ya presente. Se los exhorta a vivir como extranjeros y gente de paso en este mundo, primera carta de Pedro 2, y que tienen su mirada en el término del viaje y no se quedan con lo que encuentran en el camino. Cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva, significa que la renovación esperada no afectará solamente al individuo. La santidad tiene exigencias para el presente y la vida glorificada se adelanta en la forma en que se organizan las comunidades cristianas, cómo nos organizamos como comunidades cristianas, donde a nadie le falta el pan material y espiritual de cada día, porque como reza la canción, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. La esperanza de lo trascendente no hace olvidar las realidades temporales, sino que exige que se las tome en cuenta. ¿Cómo va a tener esperanza quien se acuesta a la noche sin comer? ¿Cómo va a tener esperanza alguien que no tiene el pan de cada día en la mesa para sus hijos? Por eso se amplía la mirada cuando se dice que esa transformación que se espera no afectará solo al individuo y a la sociedad, sino también a todo el universo. Vivir en la esperanza exige mirar de una manera nueva todo lo existente. Los otros son mis hermanos y hermanas. Somos parte de algo más grande. En Venezuela se dice, no somos la última Pepsi-Cola del desierto. Somos parte de un todo. La tierra es la casa común que debemos cuidar. La esperanza también se vive en medio de contrariedades que la ponen a prueba, y por eso libros como las cartas pastorales o Apocalipsis prefieren hablar de la perseverancia paciente o constancia, como de un nuevo nombre de la esperanza ejercitada en tiempos difíciles. En estos casos la esperanza no desfallece y nuestro pueblo, los crucificados de la historia, lo saben bien, viven de esperanza en esperanza, de fe en fe, de certeza en certeza. Vamos a ir ya terminando. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo de gracia en el que somos interpelados a dar razón de nuestra esperanza y a colaborar para que sea una realidad el cielo nuevo y la tierra nueva que esperamos y que mostramos o intentamos mostrar con nuestra vida. No dejemos de soñar, no dejemos de esperar, no dejemos de esperanzar a otros, aunque siempre nos queda una pregunta para mirar hacia adentro. ¿Es Jesús mi esperanza? Volvemos casi al inicio, ¿no? ¿Es Jesús mi esperanza? ¿Cómo me abrocho las sandalias? Es decir, ¿cómo hago concreta esta vivencia de fe? Etty Hillesum, una mujer en el campo de concentración de Auschwitz, seguía teniendo esperanza y nos ofrece un texto cortito. Cito: mis rosas rojas y amarillas se han abierto por completo.
Mientras me hallaba sentada trabajando en aquel infierno, seguían floreciendo las flores en silencio. Y muchos me preguntaban, ¿cómo puedes pensar todavía en las flores? Y ahora, después de ver con mayúscula, después de juzgar, discernir desde la palabra, actuemos con esperanza. La esperanza que no defrauda, la que viene de nuestra confianza ciega en Dios y en todo lo bueno que puede construirse en la historia, porque es ahora, es ya, y todavía no, pero el ahora es nuestro. Solo necesitamos seguir esperando contra toda esperanza en el Señor y bendecir con fe el mañana deseado, donde, como dice el profeta Isaías, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Dios quiera, Dios quiera. Que la esperanza nos anime a seguir buscando la paz ansiada en nosotros y en nuestro mundo, en nuestro alrededor. Y quiero terminar con un poemita de Casaldáliga que dice así, se llama Es tarde pero es nuestra hora. Es tarde pero es nuestra hora, es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde pero es madrugada si insistimos un poco. Nuestro tiempo de esperanzar es ahora. Nuestra esperanza de transformar la realidad es hoy. Por lo tanto, caminemos en esperanza. Muchas gracias. Para finalizar, invitamos al padre José María Cantó, de la Compañía de Jesús, presidente del área de Humanidades, para llevar a cabo la apertura formal del ciclo lectivo 2025. Nos deja tarea también. Las preguntas estas son para que las compartiremos. Bueno, muy bien. Apertura del año académico 2025 de las Facultades Eclesiásticas de Filosofía, Teología de Córdoba. En la República Argentina, ciudad y arquidiócesis de Córdoba, a los 10 días del mes de marzo del año 2025 de Nuestro Señor, a 413 años de la fundación del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en la ciudad de Córdoba, a 93 años de la creación de las Facultades Eclesiásticas de Filosofía y Teología de la Compañía de Jesús en San Miguel, a 7 años de su traslado a la ciudad de Córdoba y su integración en la Universidad Católica de Córdoba, en presencia del señor arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Sixto Rossi de la Compañía de Jesús, autoridades de la Universidad Católica de Córdoba, docentes y estudiantes de las facultades. Yo, José María Cantó, de la Compañía de Jesús, como presidente del área de Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, en uso de mis atribuciones, declaro formalmente inaugurado el presente año académico de las Facultades Eclesiásticas de Filosofía y Teología de Córdoba. Muy bien.